Bueno, hermanos queridos, en el nombre de Jesús, pues lo que queremos pretender, como habíamos estado discutiendo, ¿verdad? Y salía el tema muchas veces cuando estábamos en los diferentes estudios, ya sea en el foro o aún estudios bíblicos aquí mismo, pues inclusive cultos de oración, pues siempre traíamos o sea, el deseo de volver e ir sobre los detalles que nos habla la palabra de Dios sobre los tiempos del fin. Hemos visto la parábola de las 10 vírgenes, nos alude a los tiempos del fin. Estuvimos viendo hasta hace poco en la Escuela Bíblica Dominical, basada en Mateo 24, ¿verdad? Y diferentes aspectos de Mateo 25, donde se nos habla de cómo el Señor aseguró, amén, de que va a haber un tiempo donde Él va a volver. Y cómo debe estar la iglesia preparada para ese tiempo. Amén. ¿Y qué implica para el mundo, ya sea creyente o no creyente? Y es bien importante porque al el tiempo pasar, el énfasis en estar atento a lo que el Señor nos dijo iría a pasar en los tiempos cuando Él regrese, pues ya ese énfasis se está diluyendo en muchos lugares y no se es ferviente en la enseñanza de que Cristo viene. Entonces se transforma entonces en una iglesia que no está esperando que su Señor venga cuando su Señor dijo que iba a volver. ¿Sí? Y entonces es algo que si se predica muchas veces se ridiculiza porque quieren reducir y quieren de hecho hacer eco, como dice la palabra que mismo Pedro lo dice, muchos dicen, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque están diciendo esto desde que el tiempo es tiempo. Y todas las cosas continúan iguales. Aquí nada está cambiando. Esto de que las cosas se iban a poner, ¿verdad? Bien malas, como que iban a anunciar que el Señor iba a venir, pues nosotros vemos todo igual. Y las personas, ¿verdad?, se ponen con ese cinismo, queriendo contradecir lo que nos dice la palabra del Señor. Y es importante, por lo tanto, que nosotros vayamos a la palabra de Dios para que ella nos instruya. Así que en esta introducción al Apocalipsis, ¿verdad?, vamos a estar tocando algunas porciones, capítulo 1, capítulo 2. Y vamos a tocar también el tema, o sea, ¿por qué Apocalipsis? Porque nos habla probablemente de Apocalipsis, se resume bien, hablando sobre los temas del fin. Pero también hay otras porciones de la Escritura que vamos a ir a ellas, porque por ejemplo usted puede encontrar un tema, ¿verdad?, como discutido en Malaquías, por ejemplo, en Zacarías, en algunas porciones de Ezequiel, grandemente. Estuvimos discutiendo una de ellas en el foro, ¿se acuerda? De las aguas que subían de nivel y todo aquello. También lo puede encontrar en capítulo 24 de Mateo, y en diversas porciones de la Escritura, donde se nos hablan estas cosas. Según de Pedro, por ejemplo, también. Pero donde más detalle nos da, y nos habla bien del contexto, es en Apocalipsis, porque este libro fue escrito precisamente para alertar a la iglesia sobre los tiempos venideros. Amén. Así que vamos a ir a ello en el nombre de Jesús. Pero hay una porción que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender cómo es que nosotros vamos a poder interpretar el libro de Apocalipsis. Porque usted escuchará, y habrá escuchado, muchas personas que dicen, es que eso es bien enredado, bien complicado. Y tiene muchas cosas que yo no entiendo. Y me lo han explicado de tantas veces y de tantas formas que ya, ¿verdad? Eso sucede mucho, y por eso es que muchas personas, inclusive muchos creyentes, pues como que lo dan por caso perdido, como quien dice, y no profundizan en la Escritura. Y es porque muchos se han dado a interpretar el libro con diferentes métodos. Y no quiere decir que cada cual que tenga su método que está correcto. Hay que ir a la palabra del Señor para ver correctamente cómo vamos a interpretarla. ¿Ven? Por eso es importante. Y mucha de esa confusión viene por eso mismo. Este estudio, hermano, ahí dice 4 días, pero no vamos a estar 4 días. Vamos a estar poco a poco, vamos a ir poco a poco para que podamos comprenderlo bien. Hoy simplemente vamos a hacer una introducción. Lo que pasa es que el formato que usamos allá, que yo le había contado cuando fuimos a Honduras, allá en noviembre, usamos el formato, el material está, pero aquel formato era súper acelerado. Ahora nosotros pues vamos a ir con más calma para que podamos comprender mejor los detalles. Amén. Y está dividido grandemente en cuatro bloques, ¿ok? Hoy no vamos a cubrir el primer bloque porque le dije que íbamos a ir con calma, cosa de que podamos preguntar. En aquella ocasión, cuando fuimos a Honduras, era tipo conferencia, era
hablando y los hermanos escuchando. Aquí queremos preguntar y estar seguros de que todo lo podamos comprender. Amén. Por eso que vamos a ir con más calma. Entonces, Apocalipsis, muchas personas dicen, es un libro que habla de juicio. Amén. ¿Verdad? Los americanos dicen fire and brimstone. ¿Verdad? Fuego y azufre cayendo en grandes cantidades. Y sí, tiene muchas porciones que son estas. Pero, si nos enfocamos simplemente que el Señor va a castigar a los malos, pues nos estamos perdiendo más de la mitad del enfoque del libro. Este libro de Apocalipsis trata de la victoria del Cordero y su iglesia. Amén. La victoria del Cordero y su iglesia. Así que tenemos que enfocarnos en ello también. Amén. Así que hay unas porciones grandes para la iglesia. O sea, no es juicio sobre los perdidos, sino también la gloria y la victoria de los que son de Cristo. Amén. Bien importante. Y la palabra Apocalipsis, en griego, lo que quiere decir es descorrer el velo. O sea, cuando algo está velado, o sea, tapado con un velo, con una tela, y usted le quita el velo, pues entonces ya está revelado. ¿Ok? No velado, sino revelado. Y de ahí que viene el nombre en inglés que le dicen revelation. ¿Ok? La revelación de Juan, el Apocalipsis de Juan, eso es lo que quiere decir. Apocalipsis no quiere decir tragedia y destrucción. Apocalipsis quiere decir cuando usted destapa algo y se lo declara a todo el mundo. Amén. Por eso es que no es que Apocalipsis dicen, hay hasta películas por ahí. Apocalypse Now. Entonces, y otra de aquellos de los indios allá, los mayas, Apocalipto, se llamaba una de esas más recientes. Y por allá hay gente que dice, muchachos, se formó un apocalipsis, un Armagedón. Y las personas pues siempre asocian todo eso de tragedia, palo y bofetada y cantazo con el libro de Apocalipsis. Pero esos cantazos y esos palos y bofetadas no son para la iglesia del Señor. Amén. Todo ello es cierto que va a venir ese castigo. El Señor no quiere castigar a nadie. Pero eventualmente a los perdidos que no hicieron caso del llamado del Señor, el Señor los va a castigar. Pero eso no es el tema central. El tema central comienza con la gloria de Dios. Trata del tema de los juicios de Dios. Pero ya al final del libro habla de la gloria de la iglesia, las bodas del Cordero, el milenio y los santos reinando con Cristo por la eternidad. Y en esas porciones, pues vamos a estar también, cuando lleguemos a ella, no, obviamente no va a ser hoy, pero hay una porción, ¿verdad? En el centro es que está el juicio. Y vamos a ir por ello, vamos a ir por ellos de manera un poco más rápida. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque los juicios no son para nosotros. Es bueno saberlo, pero usted no quiere saber temperaturas, ni quiere saber duraciones, muchas cosas así. Usted quiere saber algo general. Amén. Lo que sí debemos enfocarnos, nos vamos a enfocar más bien, es en los temas al principio, que Dios espera de los santos, de la iglesia que Él compró con su sangre. Y cómo Él va a triunfar con esos santos juntos, en gloria. Amén. Estas son las porciones realmente de relevancia para la iglesia. Pero, como les dije, cuando muchas personas van al Apocalipsis, pues entonces solamente están enfocados en esto y no saben que hay unas partes que son súper importantes y que son verdaderamente la razón del libro en gran manera. Amén. Así que el Señor compró a la iglesia con su sangre. Él nos compró a nosotros con su sangre. Amén. Cuando Él sea victorioso, ya lo es, cuando se consume su victoria, la iglesia va a ser victoriosa con Él. Y Él tiene unas expectativas con aquellos que Él compró con su sangre. ¿Okay? Por eso es que al principio del libro van a haber 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. ¿Okay? 7 iglesias que existían en lo que se conocía como Asia en aquel entonces. Hoy se le conoce como Turquía, un pedacito de Turquía. Estaban muchas cerca unas de otras. Algunas las conocemos porque se le escribieron cartas, por ejemplo, a los Efesios, por ejemplo. Otras las conocemos solamente, ¿verdad?, porque se le escribió una carta acá en Apocalipsis. Pero todas ellas son ciudades históricas. Algunas de ellas existen hoy con un nombre parecido, en donde existían en aquellos entonces. Pero lo que se nos dice aquí en la palabra es que en cada una de ellas había una iglesia, había un cuerpo de creyentes. ¿Okay?
Y el Señor le escribe a cada pastor de estas iglesias, amén, y se identifica con una de sus características como el Señor. Y después que se identifica, usted lo va a ver, le lanza ya sea una alabanza a la iglesia y si necesita cosas para corregir. A veces no hay alabanza, a veces hay correcciones solamente. Correcciones y advertencias. ¿Y cuál es la solución? ¿Okay? Lo importante que tenemos que ver aquí es que nosotros como iglesia, usted lo sabe, el tema del domingo era ese también, estamos puestos en este mundo, el mundo nos tienta, Satanás nos tienta, y la iglesia tiene que permanecer firme, ¿ok?, ante la misma carne de cada uno, pero también las acechanzas del diablo. Y esa acechanza y esa misma carne de uno puede debilitar la iglesia y puede crear tropiezos a la iglesia. Y usted va a ver en cada una de estas 7 iglesias hay diferentes cosas de las cuales el Señor les señala, que son representativas de lo que la iglesia hoy tiene que estar velando. Acuérdate, el tema esencial primero, la iglesia que Dios desea. Dios quiere que su iglesia se pueda presentar a Él como su novia, santa y sin mancha. Amén. Y vamos a ver otras cositas bien importantes que vamos a ver en estas cartas, que las podemos asociar con casi con los tiempos que la iglesia ha estado desarrollándose desde el principio. Y usted puede ver las épocas de la iglesia, y puede ver de la iglesia, de la historia de la iglesia, y las puede ver reflejadas en cada una de estas iglesias también. ¿Okay? Y ahí no es que es rígido, pero por ejemplo, sí podemos decir que Éfeso, amén, hablaba en su fundamento del comienzo de la iglesia, por muchas razones, y lo vamos a ir a ella, ¿verdad?, en breve. Y la Odisea, que es la última, habla de la tibieza, y es característico de lo que nosotros estamos viendo en nuestros tiempos. Por lo tanto, usted puede ver en diferentes detalles de cada una de las cartas, que usted casi puede atar una línea histórica desde el comienzo de la iglesia hasta el tiempo de hoy. ¿Okay? Y eso nos ayuda a nosotros a entender mejor por qué el Señor inspiró a Juan a escribir estas visiones que tuvo. Amén. Bien importante. Ahora, antes de llegar allí, yo le dije que había muchas personas, llegaban a Apocalipsis y decían, pues todo esto es como si fuera un sueño. Y cuando a mí me habla aquí de langosta y todas estas cosas volando, y que venían escorpiones que volaban y picaban, pues esos son aviones de guerra. Sí. Y cuando aquel salió de aquel sitio, aquello es un tanque, o aquello es esto, y lo sabe. Entonces, ¿por qué hay tantas diferentes formas de interpretarlo? ¿Okay? Tiene que ver con muchas formas y muchas razones. Muchas de ellas, por decir, para la inmensa mayoría de por qué las personas escogen un método para analizar el libro, para entender el libro, es ya prescrito por las cosas que creen. Por ejemplo, hay personas que ya de plano, antes de entrar a la palabra del Señor, antes de entrar a este libro, ya deciden, ¿ok?, que Cristo no viene nada, por ejemplo. Entonces ya tú decidiste que Cristo no viene nada, pues entonces tienes que esforzar tu interpretación según eso que tú acabaste de ver. Hay otros que dicen, bueno, aquí hay unas cosas que son difíciles de entender, que si fueran literales son difíciles, por lo tanto, tienen que ser alegóricas, tienen que ser imaginarias, tienen que ser, ¿verdad?, como si fueran tipo visión, que son cosas espirituales y no pueden ser reales, no pueden ser físicas. ¿Ok? Cuando baja fuego del cielo y se queman los planetas y caen las estrellas del cielo quemadas, eso no puede ser porque la física dice esto y aquello, como si el Señor no fuera el que se inventó toda la física, ¿me entiendes? Y puede inventarse otras físicas diferentes. De hecho, ya lo hizo una vez, ¿verdad? Cuando destruyó todo con agua, Él cambió toda la faz del planeta. ¿Okay? Pero las personas adrede ignoran estas cosas, a pesar de que las señales están claramente en la geología y todo esto. Y así sucede, hermano. Cuando alguien decide que todas estas cosas son demasiado difíciles para entenderlas literalmente, porque dicen, todo esto es alegórico. Esto que leemos aquí tiene que ver. Entonces, eso define el método de interpretación que la gente va a usar. Y hay
podemos resumirlo básicamente en 4 porciones mayores, 4 tipos mayores. ¿Ok? Y usted va a ver el nombre de cada uno de ellos. Vamos a ir bien rapidito en esto y luego vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Ok? Hay una forma que se llama, le dicen preterista. Preterista, ¿te acuerdas cuando usted estudiaba gramática? Pretérito, el pasado, ¿verdad? Enfocado en el pasado. El enfoque preterista dice, bueno, todo esto que está en este libro ocurrió en el primer siglo, ¿verdad?, de esta época. O sea, antes del año 100, ya todo había ocurrido. Y entonces, ¿verdad?, dicen, Juan se refiere a la guerra entre la iglesia y Roma y la persecución romana de ese primer siglo como tal, ¿ok? Y Juan escribió esto para consolar a los santos durante ese tiempo de persecución, para animarlos y consolarlos, ¿ok? Sin embargo, Juan dice que él está escribiendo profecía, ¿ok? Entonces, aquí lo que se ve también, otra cosa bien importante, es que es bien claro que para el tiempo que eso se escribe, las grandes debacles que sí ocurrieron en el primer siglo, ¿ok?, en el año 68, la destrucción de Jerusalén, amén, la destrucción del templo, ¿verdad?, a la cual Jesús se refiere en el capítulo 24 de Mateo, en algunas porciones. Dice, cuando ustedes vean esto y estén en Judea, huyan de la ciudad y váyanse para los montes, no vuelvan a la ciudad, tú sabes. Y sí, esas cosas sucedieron literalmente. Pero para el año que Juan escribió esto, ya todas esas cosas habían sucedido. Entonces, si ya todas las cosas sucedieron, ¿cómo Juan le va a llamar profecía? Escribe las cosas que ves, las cosas que serán después de estas. Por lo tanto, son cosas que están en el futuro. Si son cosas que están en el futuro, pues yo no puedo decir que ocurrieron en el pasado. Por lo tanto, si yo voy a la interpretación y digo, ya desde cero, ya yo sé que todo lo que me diga aquí, ya esto pasó. Si pasó antes del año 100, pues para nosotros pasó, pero pasó hace mucho tiempo. Por lo tanto, ¿qué relevancia tiene para nosotros hoy el libro de Apocalipsis? Si fue algo que se escribió, se prescribió para los santos de hace 2000 años. Dice, pues, para enterarnos de lo que pasó. Pero ese no es el propósito del libro. Amén. Sí, por eso tuvo un valor especial para aquellos que sí estaban pasando tribulación en aquel entonces, ¿ok? Pero su valor, ¿verdad?, y su relevancia va mucho más allá de esa era de los apóstoles, esos primeros 100 años. Por lo tanto, si yo voy al libro y lo trato de interpretar de la manera preterista, como que todo ocurrió ya, pues estoy cometiendo un error. ¿Okay? Ahora, hay otra forma, ¿verdad?, de interpretarlo, interpretación histórica, ¿ok? Ellos dicen, bueno, el cumplimiento de todo esto que estamos viendo aquí en la historia de la iglesia, yo lo puedo amarrar con cada uno de los símbolos y las visiones que están pasando en Apocalipsis. Por ejemplo, cuando habla de prueba y persecución y destrucción, ¿ok?, y de ataque de Satanás y ataques malignos, pues esos son los ataques que la iglesia ha estado pasando durante el tiempo. Y la realidad es que la iglesia sí ha pasado embates de Satanás durante el tiempo. Amén. Pero entonces, se parece mucho a la interpretación preterista. Pretenden, ¿ok?, ir atando cada una de las cosas que han estado sucediendo, por ejemplo, a través de la historia, la caída de Roma, ¿okay?, el fin del Imperio Romano, 1453, amén. Después más adelante, caída de Constantinopla, todas esas cosas. La Segunda Guerra Mundial, que si Hitler es el 666 y diferentes otras cosas, que si la era de oro del papado y todas estas cosas que suceden en la historia, pues pretenden adjudicarle, ¿verdad?, un evento de lo que está sucediendo aquí. Se parece mucho al preterismo, pero estos son un poquito más amplios y dicen, bueno, todas estas cosas en realidad ya la mayoría han estado sucediendo y prácticamente todo esto ya está cumplido ya, ¿ok? Por ejemplo, muchos de ellos, ¿verdad?, y hay diferentes, entre los mismos que usan este método, hay diferencias entre ellos, por eso es que lo estamos refiriendo aquí de manera general. Por ejemplo, un intérprete que usa este método dice, considera a Martín Lutero, ¿ok?, y la Reforma, ¿verdad?
y lo ven como un símbolo. ¿Ok? Dicen, no, pero entonces ese no es el verdadero símbolo que debemos usar. Debemos usar el más importante fue cuando se inventó la imprenta. Y eso lo vemos porque eso fue algo que supuestamente trascendió para que los hermanitos pudieran tener copia de la escritura y un montón de una. Entonces dice, ¿y cuál evento de la historia yo uso para asociarlo con los eventos que vemos en Apocalipsis? Entonces es como que la opinión de cada uno, según ellos deseen, y tratan de amarrar lo que ocurrió en la historia con lo que está en el libro. ¿Ok? Así que, ¿qué gran valor tendría, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis si todo lo que hace, según este método, es predecir las cosas que iban a suceder? ¿Okay? Usted conoce que hablan mucho de Nostradamus, ¿verdad? Nostradamus esto, Nostradamus lo otro, y Nostradamus ha pegado un montón de cosas, y hay otras que no las ha pegado. Y yo siempre he dicho, cuando tú sabes que también dicen, fulano, el Papa fulano es el anticristo. Pues un día de esto, uno de ellos, estoy seguro que aunque no digan el anticristo, siempre están diciendo, es este o aquel, es este o aquel. Un día de esto alguien la va a pegar. Pero eso no quiere decir que sea profeta, porque alguien va a ser algún día, pues alguien, si todo el mundo tirando cosas a lo loco, ¿cuántos no han sido? Millares, yo supongo que no han sido. Pero un día de esto alguien va a ser, eso siempre pasa así. Es como cuando aquí decían, muchachos, un día va a venir un huracán fuerte. Y no acaba, y nunca venía fuerte, y la gente más ron compraba y más cerveza, y no más cosas. Hasta que llegó María, llegó fuerte. Entonces ahora, cada vez que tú dices, viene un huracán fuerte, dicen, sí, pero eso ocurre cada 100 años, dicen. ¿Quién dijo? Sí, porque esa es la tormenta de cada 100 años, ¿verdad? La gente se cree ahora que hay un calendario que dice, pues ya nos faltan ahora, ¿cuántos son? 95, ¿verdad? De aquí a 95 años que viene otro igual. Las personas muchas veces se aferran, ¿verdad?, a tratar de identificar eventos. ¿Y María? ¿Cómo yo lo puedo encontrar en Apocalipsis, por ejemplo? Pues María es un evento normal de como si cualquier otra cosa, hermano. Si huracanes siempre han sucedido. Este método provee para que las personas que consideran algunas cosas más serias que otras, los usan para atar el libro. Definitivamente no es la forma correcta. Entonces, este es el más peligrosísimo de todos también, hermano. La forma alegórica. ¿Okay? Que hay personas que les gustan mucho las alegorías. ¿Sí sabes lo que es la alegoría, verdad? Es bien parecido a una parábola donde uno trata de paralelizar algo espiritual con una historia. ¿Ok? Entonces, en este caso de la alegoría, pues alguien simplemente puede decir, pues mira, todo esto que yo veo aquí, por ejemplo, vamos a buscar algo aquí. Mira, capítulo 8, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Pues esa sangre tiene que ser otra cosa, no sangre, no puede ser. ¿Qué sentido hace que haya granizo y fuego mezclados con sangre si el fuego evapora la sangre? ¿Y para qué tendría que ser sangre? Entonces le ponen, tiene que haber algo simbólico aquí. Eso es que el Señor advirtió que lo que iba a haber iba a haber muerte sobre la tierra, porque la sangre pues implica muerte, ¿verdad? Según ellos. Entonces alguien puede, de hecho te puede hacer un tronco de sermón de eso que sale uno torcido, ¿verdad? Si usan estas porciones, porque lo alegorizan todo. De hecho, solamente eso. A muchas personas les encanta alegorizar, ¿verdad?, y predicar usando alegorías. Y en la Biblia hay alegorías. Pero si usted quiere predicar usando una alegoría, use las de la Biblia. No se las invente usted. Porque el asunto de nosotros es inventar significados y parábolas y otros cuentos parecidos, pues, ¿qué validez pueden tener? Porque puede ser casi cualquier cosa. Por ejemplo, Cristo y Satanás andan en conflicto desde que el tiempo es tiempo. Amén. De hecho, toda la historia humana es que refleja el conflicto entre el bien y el mal, entre el Señor, creador de todo, y Satanás. ¿Ok? Así que todo lo que se van con este método, hermano, lo que tratan es entonces de explicar, ¿ok?, por qué entonces
todas las cosas que ellos ven sucediendo, pues no necesariamente, esto va opuesto al método histórico, ¿ok? Casi. Y ellos tratan entonces de alegorizar todo esto aquí. Por ejemplo, alguien va a venir, para darle otro ejemplo, verso 13, capítulo 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pues una bestia, un monstruo. Eso no puede ser real, eso debe ser, pues eso debe ser un reino, eso debe ser una opresión, eso a lo mejor puede ser la influenza o el COVID y estas cosas así. Y entonces empiezan a tratar de darle un significado que no es el que tiene la palabra. O sea, cuando tú usas este método, tú no quieres usar lo que dice literalmente la Escritura. Amén. Nuestra forma de interpretar, imagínate si yo viniera, para que usted vea, vaya a Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3 para que usted vea. ¿Ok? Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Amén. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si yo fuera, ¿verdad? Todas estas cosas, era hacer morir. ¿Cómo yo hago morir estas cosas dentro de mi corazón? Entonces, nos está hablando de todas estas obras que son obras de la carne, ¿verdad? Pues alguien que alegorizara, ¿verdad? Puede decir, pues ahora nosotros vamos a hacernos morir también. ¿Ok? Y dicen, vamos a morir a las malas influencias. Pues haz que las malas influencias, que son las que causan esto en tu vida, mueran. ¿Y cómo las vamos a hacer morir? Y por ahí se inventan un montón de otras cosas más. Entonces empiezan a alegorizar la forma en que la palabra nos dice claramente. ¿Cómo hacemos morir estas obras en nosotros? Mire, lo dice claramente el verso 8. Dejad también. Usted corta, usted decide cortar con ese fruto de la carne y decide darle lugar al fruto del Espíritu. ¿Okay? Aquí no hay nada místico en este asunto. ¿Okay? Aquí no hay nada que no tenga que ver con el poder del Espíritu Santo que está en usted y la decisión que usted toma, la cual el Espíritu Santo apoya para que usted sea victorioso sobre el fruto de la carne. O sea, aquí yo no me puedo poner a alegorizar, yo tengo que verlo literalmente, como dice ahí. Yo tengo que hacer morir las obras de la carne en mi corazón. Amén. No puedo ponerme a alegorizar estas cosas. Amén. Así que cuando yo entonces me invento todo esto, pues entonces estoy fallándole a la palabra del Señor. Recuerdo un pastor, usted sabe que Lázaro era de Betania, ¿verdad? Lázaro y su hermana vivían en Betania. Usted sabe que Lázaro murió y resucitó. ¿Ok? Entonces, el pastor pues, paralizó la vuelta a la vida de Lázaro, ¿okay? con las dificultades que él decía cada cristiano tenía, con entregarse completo al Señor. Y todo el sermón era, ¿cuál es tu Betania? A mí me da trabajo a veces entender, pero yo, ¿cuál es mi Betania? ¿Qué quiere decir él con Betania? Suena bien chévere, suena poético, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir él con Betania? O sea, que yo voy a hacer qué, que yo voy a no entiendo, que yo voy a resucitar. No veo cómo tiene que ver el tema de, ¿verdad?, vencer las tentaciones y ser victorioso en la vida cristiana con Betania. ¿Okay? Con ninguna de las cosas que ve allí. Pero él decía que Betania había mostrado
la victoria del poder de Dios. Es cierto que Lázaro resucitó, pero ¿qué cosa tiene que ver Lázaro resucitando con yo vencer el fruto de la carne? Ninguno. Entonces él usaba eso como una alegoría, sonaba bien lindo. ¿Cuál es tu Betania? Y lo repetía muchas veces a través del sermón. ¿Cuál es tu Betania? ¿Cuál es tu Betania? ¿Cuál es tu Betania? Entonces uno va a pensar que todo en la vida tiene que ver con cuál es tu Betania. Entonces, inclusive si tuviera que ver con Betania, ¿qué íbamos a hacer con Betania entonces? O sea, y muchas personas que hoy en día tiran mucha confusión sobre el Apocalipsis es por esto mismo. Dicen, no, todas esas cosas son imaginarias. Tú ves todo ese fuego, azufre y eso son las tentaciones. Esos son los dardos de fuego del maligno. ¿Dónde dice aquí que el juicio de Dios que está en Apocalipsis son los dardos de fuego del maligno? O sea, en ningún momento dice eso. Pero las personas inventan todo esto porque lo que está detrás de esto, hermano, es que a pesar de que, por ejemplo, cuando llegan al capítulo, mire, llegan al capítulo 19, dice, vi el cielo abierto, dice el verso 11, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando literalmente de la venida de Cristo Jesús. Amén. Y él viene, dice, de su boca hacer una espada aguda, y viene a juzgar las naciones y todas estas cosas. Si lo dice claramente aquí, cuando alguien viene con el método alegórico, ¿qué va a tratar de hacer aquí? A decir 20 cosas menos de que Cristo viene, y que Cristo se apareció, y que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todas estas cosas, entonces, las va a poner en forma alegórica y no se entiende nada. Por eso es que hay personas que cuando le interpreta de esa forma, pues claro, se le forma una mogolla y no se entiende. Pero si usted lo va a interpretar de una forma correcta y usted sabe que lo que habla el libro es sobre lo que el Señor ha dispuesto va a pasar en los tiempos del fin, de manera literal, claro que hay porciones que son alegóricas, algunas porcioncitas, pero la inmensísima mayoría del libro es literal. Josué, me acordé de que yo creo que hay que darle share screen, ¿oíste? Ahora que yo pienso, yo creo que los hermanitos que están escuchando, están viendo la cámara, pero no están viendo los screens. Mira a ver si me ayuda un momentito ahí. Entonces vamos a esta parte, hermano, y con esta porción, vamos entonces después de ello, vamos a ir al estudio breve de la primera carta. Amén. Deja que el hermanito Josué nos ayude con esto. La escuela, entonces, la forma futurista, ¿ok? Creemos que Apocalipsis es profético, porque lo dice claramente, ¿ok? Lo dice claramente. Si usted va, por ejemplo, verso 19, capítulo 1, literalmente, el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. La visión que él tuvo del Señor en esos primeros versos del capítulo 1. Y las que son, las cosas que son, y hay una tercera parte que son las cosas que han de ser después de estas. ¿Okay? O sea que hay cosas que Juan vio, cosas que iría a ver que existían en ese momento, y las que iban a ser o a existir o a suceder después de estas. Por lo tanto, hay diferentes etapas de tiempo en el libro de Apocalipsis como tal. ¿Ok? Importante. Y cuando usted ata y correlaciona lo que dice el libro con lo que el Señor ha prometido en otras porciones de la Escritura, amén, sobre Él fortalecer a la iglesia para que pueda soportar los tiempos de prueba, amén, para cuando el Señor habla de que Él iba a venir, amén, por su iglesia, amén, y que el Señor iba a venir también a traer juicio sobre las naciones y todo ello. Cuando nos habla en Ezequiel claramente sobre el reino de Jehová, que alude al milenio también, todas estas cosas están predichas en diferentes porciones de la Escritura. Cuando nosotros vamos a la porción que se nos dice en Apocalipsis, pues tenemos que atar lo que se nos dijo antes en la palabra con lo que se nos está diciendo aquí, y lo vemos claramente. Y todas estas cosas, Apocalipsis lo que hace simplemente las aglomera todas y da más detalles en algunas de ellas, pero no hay nada esencialmente nuevo en el libro. Amén. Así que
La forma correcta de interpretar Apocalipsis es como una profecía, hermano, como algo que estaba en el futuro de Juan y que hoy día todavía grandemente está en el futuro nuestro también, como tal. Que todo lo que Juan predijo iría a pasar grandemente todavía está en nuestro futuro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que mayormente describe el Apocalipsis son los tiempos finales, casi ya cuando viene el Señor Jesús, esos últimos años prácticamente. Y aún no hemos visto que se cumplan estas cosas en nuestro tiempo, por lo tanto entendemos todo esto está en el futuro. Así que cuando interpretamos Apocalipsis de la forma futurista o la forma literal, vamos a decirlo así, pues podemos entender claramente el mensaje que tiene. De hecho, de esa forma literal es que yo voy a interpretar el resto de la Biblia también. Amén. Así que a través de ello. Por ejemplo, una vez yo escuché un sermón también sobre cuando Josué y el pueblo de Israel le dieron 7 vueltas a Jericó. Yo recuerdo, era bien muchacho yo cuando eso. Y entonces el predicador le dijo, esos muros son esas limitaciones que tú mismo te pones en tu corazón para no servir al Señor. Y hoy le vamos a dar 7 vueltas. Me acuerdo que eso fue una reunión de jóvenes cuando yo estaba en la high. Vamos a dar 7 vueltas a este lugar, en un sitio como este así. Y en las 7 vueltas, todos esos muros se van a caer. Y yo decía, pero es que eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que habían unos muros bien bestiales, de verdad, de los gordos, de aquellos tiempos, de gigantes, como Jericó. No había ciudad que fuera más fuerte que ella. Y lo que se nos dice en la palabra es que, ¿verdad? La única forma de que ellos pudieran entrar a la ciudad era que Jehová tumbara los muros. Y para Jehová demostrarle que el poder estaba con él y no con ellos, los mandó a que simplemente le dieran, ¿verdad?, una vuelta cada día. Y en el 7º día le dieron 7 vueltas. Y cuando tú termines, le das un grito y los muros se van a caer. Y cada cual va a pasarle por dentro, así se van a caer los muros completos. Usted va a entrar de frente. Y eso se va a cumplir así. Y así se cumplió. Pero hay personas que le da trabajo comprender eso. No, eso tuvo que haber sido algo imaginario, porque ¿para qué el Señor iba a hacer eso? Entonces yo digo, y de la misma forma, ¿para qué el Señor va a hacer una cosa así? Para decir algo que está literalmente escrito en la historia, tú vas a decir que no ocurrió, y lo que van a decir a mí es que esos muros eran muros espirituales. En ningún lugar de la Biblia dice tal cosa. Pero las personas, y eso le encanta a la gente, hoy día, le encanta porque suena bien poético, bien bonito, ¿verdad? Pero esa no es la forma responsable de interpretar la Escritura. Que si hay grandes limitaciones y tentaciones carnales en nuestra vida, sí, pero esos no son los muros de Jericó, esas son cosas completamente diferentes. ¿Amén? Muy bien. Josué, déjame. Aquí, ahí lo cogió. Muy bien, ya está. ¿Viste que se puede resolver de acá? Ahora vi. Bueno, gloria a Dios. Así que el verso 19 del capítulo 1, Maita Lorian. No, que yo pensando también que alegoriza, pues, cuando es alegórico, no todo el mundo va a decir lo mismo, porque depende de lo que para ti viene Pues, siendo exacto. muro. Por ejemplo, si es los muros, pues para ti el muro significa algo, para el otro significa otra cosa. Exacto. Nunca va a ser una cosa. Exacto. En realidad pueden ser varias. Exacto. Ese es el problema de la alegoría. Que segunda persona se la invente. ¿Ves cuántas cosas se pueden inventar sobre diferentes versículos? Un montón. ¿Ok? Estoy seguro, no sé si te habrá escuchado algo así mismo sobre esa misma porción de Jericó. Pero hay muchas otras porciones que a través de la Biblia está escuchada y se escucha mucho. Se escucha mucho. A veces, por eso le digo, cuando usted vaya por ahí, prender radio, aprender el radio cristiano. Yo te quiero un consejo, déjalo apagado mejor. Porque usted va allí y está lleno de este tipo de interpretación. Y lo que están es solapadamente y escondidamente negando la veracidad literal de la Escritura. Si es así, ¿merece escucharlo? No lo escuche. ¿Sí? Porque esa escuela y ese pensamiento de este mundo ha permeado, ¿verdad?, todos estos canales y muchos lugares de predicación para que se le pierda el sentido claro y preciso que tiene la Escritura. Amén. El verso clave para poderlo entender, como yo le dije, hermano, 3 porciones específicas, está en el verso 19 del capítulo 1. Amén. Donde el Señor Jesús le manda a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. ¿Ok? Y podemos hacer una división
bastante precisa, ¿verdad? No tiene que ser exactamente así. Pero las cosas que has visto es la visión que él acababa de tener del Hijo del Hombre, del Señor Jesús. ¿Okay? Las cosas que son, pues él después tuvo una visión sobre las 7, que el Señor le reveló sobre las 7 iglesias que representaban el estado de la iglesia en general. Y las cosas que serán después de estas están pues después de las que son. De las que son, usted la ve, cuando usted lo considera bien, dice, pues definitivamente aquí hay un break, aquí hay un break, aquí hay otra sección. Y lo podemos aglomerar, ¿verdad? De manera no exacta, pero generalmente de esta forma. Entonces nos ayuda a nosotros a entender qué cosas están sucediendo cuándo y cuándo sucederán. Y eso nos ayuda a nosotros a entender bien lo que está escrito en la palabra. ¿Ok? Ahora, entre las cosas que son, ¿ok? Pues vamos a ir a las cartas que el Señor le escribe a la iglesia. Porque en las cosas que has visto, Juan vio al Señor. Literalmente. De hecho, nos estuvimos refiriendo a una porción el domingo, cuando él dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Okay? Y todo ello, la visión que tuvo Juan, ¿ok? Todo ese detalle que menciona sobre el Señor en el verso 11 al 16, todo ello se vuelve y se repite en diferentes pedacitos en cada una de las cartas a las iglesias. ¿Okay? Es como que dice, el Señor, dice, el que tiene, mire la carta de Éfeso, el que tiene las 7 iglesias en su diestra, las 7 estrellas, perdón, en su diestra, y el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Pues mire, si usted busca más arriba, el verso 13 dice, y estaba en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Ok? Y en el verso 16 dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. O sea, está diciendo, el que te está diciendo esto, él está diciendo esto a Éfeso, Juan, es el que tú viste, es el Señor, soy yo. Y esta es, como dice, la autenticidad que yo le doy a este mensaje, y yo quiero que tú escribas este mensaje y se lo dejes a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Así que esa visión que tuvo Juan es para ellos mismos, para autentificarle y para que llevara un mensaje a la iglesia. Hermanita Rosana. ¿Te pago? Si no, cámbialo por uno de los otros, a ver, se supone que funcione, pero... Mira, tiene uno rojo ahí, que se debe estar bueno. Cuando dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Su ángel. Ese es el capítulo 1, el verso 1, ¿verdad? Ese cuando dice su ángel, ¿ese es un ángel o es el Señor Jesucristo? Bueno, el término ángel, ángelos, lo que quiere decir es mensajero, ¿verdad? En este sentido, en el verso 1, puede querer decir las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay unas porciones que ciertamente el Señor le reveló directamente. Esto en capítulo 1. Pero hay otras que usted va a ver que el ángel le iba llevando. Te voy a decir, por ejemplo... No, exacto. Exacto, es un ángel que de hecho, por acá creo que está... Capítulo, deja ver. Mira el verso 9, capítulo 19. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Ok? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Por qué sabemos que ese ángel no es Jesús? Porque dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Así que hubo porciones, por ejemplo, las cosas que has visto, fue que Juan vio al Señor literalmente cara a cara. Pero el mensaje que le da a las iglesias, las cosas que son, pues el Señor se lo dicta directamente. Pero las cosas que han de ser después de esas visiones, Juan iba acompañado por un ángel que lo iba llevando y dice, mira aquí, mira allá, y me mostró acá y me mostró lo otro. ¿Ok? Todo ello, por ejemplo, bien al final, por ejemplo, mire el verso 9, capítulo 21, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles
que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Ves? O sea, inclusive son diferentes ángeles como mensajeros de Dios los que le dan el mensaje a Juan para que él, ¿verdad?, nos lo escribiera para nosotros. Amén. Así que con esto en mente, hermano, pues podemos ir, ¿verdad? No sé si alguien allá en el chat, quizás lo que estaban diciendo en el chat era eso mismo, que a lo mejor no se estaba viendo la imagen. Chécate a ver, Josué, por si acaso es algo que tenemos que, si alguna es una pregunta, por ejemplo. Amén, hermanito. A dar un chancecito. No, está bien, era saludando. Ah, sí, sí. Ahí, lo del screen. Bien, ahora sí, gloria a Dios, ahora lo ven. Es que uno se me olvidó al principio. Aquí estamos. Bueno, muy bien, hermanito. Vamos a concentrarnos entonces en la primera de estas cartas, amén. Pero antes de ir allí, estas son las cosas que son. Escribe las cosas que has visto. Juan vio al Señor Jesús, el cual le dijo, escribe esto, ¿ok? Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Esmirna. Y ahí la palabra ángel se refiere al líder de la iglesia. O sea, es responsabilidad al pastor de la iglesia, al anciano de la iglesia. ¿Eh? Y vamos a ver cada una de ellas. Pero antes de ir a ellas, quiero ver si hay alguna pregunta, alguna duda específicamente sobre lo que hemos dicho ya hasta ahora. Amén. Manita Lucy. No de lo que se ha dicho, pero de las iglesias. Esas iglesias representan las iglesias de ahora, ¿verdad? También. Claro, claro. Sí, usted puede ver, cuando vayamos a través de ellas, usted puede ver características de la iglesia de hoy en ellas. ¿Okay? ¿Por qué el Señor no escribió a una iglesia que representaba a toda la iglesia de ahora? Porque hay diferentes partes que se pueden ver, eran más reales en la iglesia de hace mucho tiempo que en la iglesia de ahora, a pesar de que usted puede ver, por ejemplo, cuando le habla a Éfeso, que has perdido tu primer amor, o sea que básicamente el amor por el Señor se enfrió, a pesar de que era una iglesia que se sigue congregando, pero su amor por el Señor se enfrió, o sea, se enfocó su amor en otras cosas. Eso podemos argumentar que también es válido hoy, para la iglesia de hoy. Pero también a lo largo de cada una de estas, hay ciertas señales que vemos y ciertas piececitas de cada una de las cartas que cuando las estudiamos todas en conjunto nos permite ver que hay una semblanza de una línea histórica a través de todas ellas, ¿verdad? Y lo podemos entonces, ¿verdad? Le podemos dar un poco más de sentido cuando las vamos estudiando de esa forma también, sin descartar las partes espirituales que tiene aquí, porque hay unas advertencias claras del Señor Jesús, ¿ok? Que tienen que ver con la iglesia y respectivamente del tiempo que ocurrieron. Amén. Así que vamos a ir a ella, ¿verdad? En el nombre de Jesús, para ver ese detalle. Acuérdense, el Apocalipsis habla del triunfo del Señor Jesús y del triunfo de la iglesia, que es la esposa del Cordero, del Señor Jesús. Amén. Así que es importante que nosotros nos enfoquemos en el Cordero, en la iglesia, y cuando el Cordero se casa con la iglesia y en la eternidad que ellos van a tener, happily ever after, ¿verdad? Pues ese va a ser el enfoque que nosotros le vamos a estar dando acá. Claro, tenemos que ver el capítulo 6, tenemos que ver el capítulo 13, el capítulo 14, y ahí están los sellos, las trompetas, las copas, y eso es un desastre detrás de otro, y vamos a ver eso de manera somera, porque esa es la parte que literalmente a las personas les gusta hacer muchas películas con ellos, ¿verdad? No tanto así con la venida del Señor Jesús, seriamente, ¿verdad? Y con otras cosas más importantes que tiene el libro. Así que vamos a ir a ese detalle, ¿ok? Apocalipsis capítulo 2. ¿Okay? Así que en estas cartas el Señor pasa revista sobre las iglesias. Él tiene todo el derecho. Él es el Señor de la iglesia. Él compró a la iglesia, a cada uno de nosotros, con precio de sangre. Así que Él, habiéndolo dicho, ¿verdad?, a través de
muchas parábolas, por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, la parábola de la viña, allá en Isaías, que tenía que ver con Israel. El Señor tiene una expectativa grande con su pueblo. Que su pueblo sea santo, que su pueblo sea reflejo del fruto del Espíritu Santo, y que su pueblo sea como Él, de tal palo, tal astilla, y que su pueblo esté velando y loco por que el Señor regrese, bien alerta, apartado del mundo, amén, sirviendo al Señor, porque los tiempos son cortos, y la iglesia, mientras el día dura, debe trabajar, porque dice, pronto viene la noche. Mucho de lo que describe aquí va a ser la noche, todo este castigo, donde entonces ya no se puede trabajar. Así que la iglesia siempre está alerta, la iglesia nunca está en la, nunca está enlembada. Y el Señor escribe estas cartas como una advertencia para que la iglesia esté despabilada. Amén. Para que cuando comiencen a suceder estas cosas, como dice la palabra, erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Que no nos tome por sorpresa. Amén. Yo me tengo que preguntar, los que alegorizan la palabra, en el tiempo que vengan todas estas, empiezan a suceder estas calamidades sobre la tierra, ¿qué ellos irán a decir? Y si esto que está pasando, ¿cómo yo lo puedo explicar? Por eso que es importante que vayamos de forma literal a lo que sí nos dice la palabra. Amén. Ok. Pues entonces, verso clave, verso 7. Si usted busca el verso 7, capítulo 2, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a ir en detalle a lo que nos dice la palabra en poco. Así que como yo les había dicho, todas estas iglesias, estas 7 iglesias, usted las ve aquí escritas todas cerquitas, bien cerquitas una de otra. Esto aquí es Grecia, Macedonia, esto se llamaba Asia, pero hoy se llama Turquía. La isla de Creta, aquí, bien, todo esto bien en un área relativamente pequeña. Estas iglesias estaban bien cerca unas de otras, ¿ok? Así que, ajá. Por ejemplo, entre la Odisea y Filadelfia, habían como 20, 25 millas. Como de aquí a Mayagüez. La más lejos podría decir la distancia entre Éfeso y Pérgamo, 100 millas. O sea, en un radio de 50 millas estaban todas estas iglesias. O sea, podemos decir un poquito más grande que la mitad de Puerto Rico. En esas áreas estaban, la mitad oeste de Puerto Rico, un poquito más grande que la mitad oeste de Puerto Rico, estaban todas estas iglesias. Estaban cerquitas, relativamente cerca. No era que estaban en continentes diferentes ni nada. De hecho, las culturas eran bien similares también en esa área y todo. Y es peculiar que no le escribe al ángel de la iglesia en Jerusalén. Pues sabemos que había una iglesia en Jerusalén. Había una iglesia en Roma. Y en muchos otros, hay iglesia en Antioquía. Iglesia en Galacia. Lo escribió a Galacia allá arriba. Había una iglesia en Creta. Por esa causa te dejé en Creta. Para que estableciese ancianos en cada ciudad y corrigiese lo deficiente. Los cretenses, ¿te acuerdas? Vagos, mal hablados y cuánta cosa había, ¿te acuerdas? Malas bestias y todo eso. O sea, había iglesia en Creta. ¿Por qué no le escribió a la iglesia en Creta? Pues no sabemos. Pero lo cierto es, en Atenas, en Corinto, mire Corinto aquí. ¿Por qué no le escribió a Filipos, Tesalónica, todas ellas, verdad? ¿Por qué? Porque estas iglesias, con las vivencias de ellas y sus virtudes y defectos, son representativas de la iglesia en general, inclusive la iglesia en nuestros tiempos. O sea, él pudo haberle escrito a cualquiera de las otras, no es que decir que las otras iglesias estaban todas en la perfección y no había que escribirle, simplemente lo hizo para denotar que aún estas iglesias, que posiblemente muchas de ellas no eran muy sonadas en aquel entonces, con la excepción de Éfeso, ¿verdad? Porque era una ciudad principal, pues eran representativas de la iglesia a través de los tiempos.
No se sabe, no creo, ¿verdad? Porque las iglesias, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, sí, sabemos, ¿verdad? Pero las otras iglesias no necesariamente. ¿Ok? Inclusive cuando Pablo llegaba a muchas ciudades ya veía que en algunas había un cierto conocimiento de la palabra y en ellas, pues él decía, yo no voy, ¿verdad?, a sembrar donde otro sembró y seguía más adelante, ¿verdad? Es posible que ya cuando él estaba haciendo ministerio acá, pues habían otros hermanos que estaban haciendo ministerio de predicación en otros lugares, claro está. ¿Ok? Pero sabemos, por ejemplo, había iglesias que fueron fundadas por Pablo, de Tesalónica, Filipos, usted conocerá, recordará esto también. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, los apóstoles, exacto, muchos de los apóstoles estaban también predicando. Juan eventualmente, ¿verdad? Hay una tradición, no necesariamente se puede verificar históricamente, pero él llegó también a ser líder en la iglesia de Éfeso, como tal, ¿verdad? No necesariamente fundador, pero líder en la iglesia de Éfeso. Y como dice Lorian, pues, ¿verdad? No solamente apóstoles, sino otras personas como por ejemplo Apolos, y todos ellos estaban predicando, ¿verdad?, en diferentes lugares de toda esa área en aquel entonces. Así que estas iglesias, ¿verdad?, podemos más o menos ver según lo que nos dice cuál era el tamaño, cuál era su enfoque, qué cosas debían corregir, qué cosas debían preservar. Lo vemos a través de las cartas de cada una de ellas. La de Éfeso, que es la que vamos a ver ahora, ¿ok?, le llamamos carta, pero esto es básicamente es como un telegrama casi. Son bien breves, ¿ok? Y la estructura se parece mucho. Usted las mira y dicen, sí, yo sé lo que va a decir. Primero va a decir algo así parecido a esto, y después va a ver y le señala algunas cosas, y después le dice la consecuencia de no corregir lo que hay que corregir, ¿verdad? Si es que tienen que corregir algo. Por ejemplo, la de Filadelfia no tiene ningún regaño. ¿Okay? Para que usted vea. Y al final, el verso final, la porción final, tiene una promesa de un galardón para los que sean victoriosos, o sea, para los que la iglesia que prevalezca en la obediencia al Señor Jesús. Amén. Importante. Así que estos son los elementos que cada una de ellas tiene. Así que el Señor Jesucristo viene sobre todas las cosas a llevarse su iglesia a la eternidad y a galardonar su iglesia. Amén. Eso es importante que nosotros lo recordemos. El Señor no va a venir necesariamente solamente a repartir castigo. El Señor viene a buscar su iglesia para llevársela a la eternidad. Hermanita Lucy. Ellos leían Viejo Testamento, por lo menos. ¿Quiénes son ellos? Usted dice. Esas iglesias, no saben. Esa iglesia. Bueno, el Antiguo Testamento se estudiaba, siempre se estudiaba, ¿verdad?, en todas las iglesias como tal. ¿Hasta qué nivel de profundidad se estudiaba? Es lo que nosotros no necesariamente podemos saber, ¿verdad?, a esta distancia. Pero sí se referían al Antiguo Testamento, porque obviamente el Nuevo Testamento hace muchas referencias al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el que quiere referirse al Antiguo Testamento, a todas estas cartas que estaban prácticamente creándose cuando esas iglesias estaban jóvenes todavía, al referirse a porciones del Antiguo Testamento era necesario referirse al Antiguo Testamento para entonces poder entender bien el significado y para poder entender bien todo, ¿verdad?, el origen, ¿verdad?, de la ley, de la creación y todo ello, sí. Lo que no necesariamente quizá ocurría era un estudio profundísimo sobre toda la historia de Israel que está narrada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros tenemos ese lujo de hacerlo hoy. Pero muy seguramente se enfocaban más en los aspectos más prácticos de la palabra. O sea, obviamente son iglesias basadas en el Nuevo Testamento, pero en aquellas cosas del Antiguo Testamento que son fundamentos, ¿verdad? Cuando hablaban de los mandamientos, de la ley, cuando hablaban de cántico, por ejemplo, se referían a los salmos. Cuando se hablaba de, esto está escrito en el libro del profeta Isaías, pues entonces iban al profeta Isaías, ¿verdad? Y todo ese detalle, en la forma que nosotros, ¿verdad?, grandemente como lo usamos hoy.
Lo que pasa es que nosotros tenemos el lujo hoy de poder tener mucho más facilidad de poderlo estudiar, ¿verdad? Hemos ido a través de la palabra por muchos años. Pero sí, hay que referirse al Nuevo Testamento. La doctrina definitivamente estaba basada en el Nuevo Testamento, como debe ser, ¿verdad? Somos iglesias neotestamentarias en el nombre de Jesús. Así que el Señor viene a recompensar su iglesia. Amén. Y esto es lo que ya hemos estado diciendo, ¿ok? Entonces, una de las cositas importantes, ¿verdad?, que aún hemos mencionado, pero quisiera recalcar, cada una de estas exhortaciones, la que le va a hacer a Éfeso, por ejemplo, ahora, que la vamos a describir brevemente, se le dirigen a algunas personas o a la iglesia en general, o al líder de esa iglesia, por ejemplo, la de Éfeso, por ejemplo, ¿ok? Y entonces, es bien claro que eso tiene aplicación para la iglesia de hoy también. Importante. Y lo otro, cuando usted ve el orden, como yo he mencionado unas cuantas veces, es evidente que el orden en que tienen estas cartas, que si Éfeso, Mirna y por ahí sigue, ¿ok?, es bien parecido al orden de las diferentes épocas de la historia de la iglesia, de estos años, de estos 2000 años que llevamos acá, ¿ok? Digo generalmente porque no podemos decirlo con precisión, pero sabiendo las cosas que le han sucedido a la iglesia en estos 2000 años y esas épocas de esa historia, usted puede más o menos atar una carta directamente detrás de la otra también, ¿ok? Y por eso se dice, pues mira, hay una historia que está contada en estas 7 cartas también. Y no vamos a ir a este detalle porque de hecho no lo van a poder ver desde allá, pero la forma, ¿verdad?, no necesariamente exacta, pero general, que si cogemos cada una de las 7 cartas, ¿ok?, que están aquí, el 1 hasta el 7, el 1 siendo Éfeso, después Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿ok? Y usted dice, si yo le fuera a adjudicar más o menos un tiempo específico que abarca cada carta de estas en el tiempo de la iglesia, por ejemplo, nadie puede decir nada en contra de que estamos en época de tibieza, ¿verdad? La iglesia tibia es la iglesia típica de hoy, en general, la iglesia mundial aquí en el Señor. ¿Desde cuándo comienza ese periodo? Pues no podemos necesariamente argumentar desde cuándo, ¿verdad? Pero algunas personas pues dicen, pues sí, en estos últimos tiempos, ¿cuándo comenzaron esos últimos tiempos? Pues no sabemos necesariamente, ¿verdad? Pero por ejemplo, ya en las épocas más antiguas, por ejemplo en Éfeso, ¿ok?, que dice que has dejado tu primer amor, pues es la iglesia que ha resbalado, o sea, la iglesia que ha bajado, que ha dejado de amar al Señor como el Señor le amaba a ella, ¿ok? Entonces, cuando vamos viendo los eventos que suceden en la historia, pues algunas personas han dicho, pues mira, esa carta de Éfeso, pues más o menos desde el comienzo de la iglesia hasta el año 150, más o menos, para que tengas una idea. ¿Por qué? ¿Verdad? Que no podemos ir a los detalles aquí necesariamente, pero nos coge mucho tiempo. Pero abarca desde la era apostólica, o sea, cuando estaban vivos los apóstoles, hasta cuando ya los apóstoles estaban falleciendo y estaban comenzando lo que llamamos los padres de la iglesia, o sea, la segunda generación de líderes de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es obvio que la carta de Esmirna tiene una fuerte connotación de persecución. Y entonces dice, pues tiene que estar definitivamente, si se va a referir a un evento histórico, pues tiene que haber ocurrido grandes persecuciones en ese tiempo, o sufrido grandes persecuciones. Y entonces vemos que en esos periodos de persecución se habla de 10 días de persecución, ¿verdad? Y entonces casi siempre tú lo puedes paralizar con 10 grandes persecuciones literales que ocurrieron de los emperadores romanos sobre la iglesia. Entonces tú vas viendo y vas empezando a ponerle fechas más o menos. La iglesia de Pérgamo, que se empieza a ver la corrupción dentro de la iglesia, ¿ok?, pues muchas veces uno lo puede paralelizar cuando del tiempo de Constantino para acá, que él dijo, ahora la religión del Estado es el cristianismo. Y muchos cristianos al principio lo vieron como una victoria, pero estaba disfrazada en realidad de mundanalidad. Porque entonces ahora todo el mundo era cristiano, casi por así decirlo.
se universalizó el cristianismo, como si eso se pudiera. Entonces eso llevó a mucha mundanalidad y mucha falsedad, ¿verdad? Y eso se notaba entonces en la vida de la supuesta iglesia. Y entonces se le pueden poner fechas aproximadas a todas estas cosas, ¿ok? Acuérdense que son aproximados, son las que necesariamente es así, pero nos da una idea de qué cosas estaban sucediendo en la iglesia en qué tiempo. Bueno, Éfeso como tal, la carta de la iglesia a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad gigantesca, ¿ok? Comparado con las otras 6 iglesias en las ciudades, otras era pequeñísima aquella. Esta era la metrópoli de toda esa región, ¿ok? Había una de las maravillas de ese mundo antiguo que era el templo de Diana en Éfeso, el cual ha sido destruido ya. Pero era una de las cosas que de verdad era imponente en esa ciudad y se le conocía por la adoración a Diana. Decían que esa estatua de Diana que estaba en ese templo había caído del cielo. Lo mismo lo menciona en el libro de los Hechos, ¿ok? Cuando se forma el alboroto en Éfeso porque Pablo empieza a predicar, ¿ok? Y Demetrio y los que hacían las figuritas, ¿verdad? Que vendían para, ¿verdad? Venderlas en los pulgueros y todas esas cosas, y de las figuritas aquellas, los plateros, empezaron a quedarse sin negocio porque la gente dijo, pero ¿para qué nosotros vamos a comprar esto si eso es embuste? Eso de Diana y todas esas cosas, empezaron a perder el negocio. Y entonces dijeron, mira, entonces cuando vino el tribuno para calmarlo, le dijo, ¿quién no sabe que aquí es el mayor culto de Diana y es aquí en Éfeso? Y aquí adoramos a la estatua que cayó del cielo, decía él. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces lo comió el cerebro y los calmó. Ahí vemos lo que estaba detrás de toda esta ciudad, que a pesar de que es grandísima, era un centro de idolatría, pero de los grandes, ¿ok? En el tercer viaje misionero de Pablo fue que Pablo fundó esa iglesia y estuvo prácticamente 2 años y medio allí, porque la obra era grandísima en ese lugar, no solamente por el tamaño de la ciudad, sino también por la gran dosis de idolatría y de cosas mundanas que había en ella, ¿ok? Así que una de las bendiciones es que evidentemente todos estos creyentes de Éfeso llevaron el evangelio a grandes puntos, ¿verdad?, de esa provincia. Así que la pregunta que había ahorita, pues bien posiblemente de Éfeso fue que se distribuyó el evangelio para las otras ciudades, pues, con mucha seguridad. Muy bien. Así que toda la historia de la fundación de la iglesia en Éfeso se narra en Hechos 19, que es la parte que ya mencioné, que hubo el alboroto y todo aquello en Éfeso. Así que después que Pablo fundó la iglesia en Éfeso y estaba ya ministrando en otros lugares, que cayó preso en Roma, la primera vez que cayó preso en Roma, fue que Pablo le escribe la carta a los Efesios, no esta, sino la carta de Pablo a los Efesios, ¿ok? Y es bien probable que más tarde, en tiempos más tarde, Juan fuera el líder de esa iglesia, pero eso es por tradición, no necesariamente es que lo vemos, ¿verdad?, redactado en ningún sitio, ¿ok? El Señor Jesús, que es el que escribe esta carta, la que así vemos ahora en Apocalipsis, ¿verdad?, es el que le escribe directamente al ángel, o sea, al líder de la iglesia en Éfeso. Bendito sea el Señor. Y le va a escribir, ¿verdad?, esta advertencia que está aquí. Así que parte de las cositas de la vida que vemos allá, se vio al principio el anfiteatro en Éfeso, gigante, ¿verdad? En aquellos tiempos era una cosa, yo creo que cabían 75,000, 80,000 personas ahí en esas gradas que vimos ahí. Esta es la parte desde arriba. Todo esto que vemos aquí como con unas columnas y eso, es que eso estaba cubierto de madera, pero tenía una fosa para la orquesta, tenía unos pisos para los diferentes escenarios y cosas así. Era un sitio de teatro, pero importantísimo, era una ciudad grande, ¿okay? Entonces, la acústica, ¿verdad?, las personas hablando normalmente aquí, ¿verdad?, la forma que tenía las gradas, se oía clarito todo. De hecho, se oye clarito todavía. Los que van aquí dicen y hablan, se oye clarito arriba. O sea, no había que tener amplificación ni de estas cosas, ¿verdad? Esta es la parte vista desde abajo y esta es vista desde arriba. La biblioteca de Celso, allí era famosa. Obviamente, todo esto estaba cubierto de madera y techo y esas cosas, que bueno, la madera se rompe, la piedra dura, pero la madera se la lleva el viento y el fuego. Y esta
cosa que está aquí es Diana, que era representada como la que bendecía a todo el mundo, porque era la diosa de la fertilidad. Y por eso la ponían con muchos hijitos pegados y con un montón de senos también. ¿Ves? Pues, por donde quiera había un hijito pegado y un seno y todas esas cosas, y siempre tenía las manos así. ¿Se le parece a alguien que lo ponen así también? ¿Ah? Sí, y la ponen encima de del globo terráqueo y todas esas cositas. Vengan a mí para que les vaya bien. Ya usted sabe de dónde más o menos a veces esas poses que nosotros vemos, ¿verdad? En las imágenes de hoy se sacan, ¿ok? Para que usted vea, hay mucho paralelismo aquí. Así que ese era el culto a Diana o Artemisa, ¿verdad? Que era otro nombre. Era el culto central en Éfeso. Por eso se le conocía. Se le atribuía su prosperidad a Diana, al culto a Diana. ¿Ok? Amén. Maíta Lucy. Que, ¿verdad? Que yo oí decir que cuando se apoderaron del cristianismo, ¿cómo se llamaba él? El emperador Constantino. Constantino, ajá. Ajá. Que ellos dejaron la figura aquella que ellos idolatraban como parte también de las iglesias. Bueno, cuando Constantino declaró que el cristianismo iba a ser ahora la religión del Imperio Romano, ¿verdad? Y lo estaba permitiendo. Ajá. Sí. Exacto, eso es muy, muy cierto, eso es cierto. Algo que hay que entender, y esto se ha ido, ¿verdad?, descubriendo más y más con la historia, especialmente algo que es bueno entender es que en el tiempo del siglo XIX y siglo XX había mucho pop history, o sea, mucha gente que dice que como se estaban descubriendo todos estos textos al momento, interpretaban un poco de la data y nos decían la historia, y eso es lo que terminábamos nosotros estudiando en la escuela, pero poco a poco se ha ido descubriendo que no todo es exactamente como se pensaba, ¿verdad? Pasa que la historia se revisa, pero uno no se entera a menos que uno sea un historiador, ¿verdad? Porque uno aprendió lo que uno aprendió. Entonces, algo que se ha visto es que Constantino como tal, él hizo el edicto de Milán, el 381, si no estoy confundido, después de Cristo. Y el edicto de Milán era, no se van ya a torturar cristianos, no vamos a estar persiguiendo. También él restituyó tierras que le habían robado a los cristianos, restituyó un montón de cosas, le devolvió puestos de trabajo porque había pasado mucho. Y esto no era completamente escrito en piedra, o sea, el mismo nieto, se llamaba Constantinus, si no estoy confundido, él era atacaba al cristianismo, incluso él tiene un edicto que escribió en contra del cristianismo, diciendo que era inferior a Roma y los griegos, porque los judíos eran unos pobres del desierto. Ese era su argumento. Que no todo pasó limpio, de que siempre era por decirlo así, la religión del Estado. Pero que sí hubo de muchas partes, especialmente cuando vino Teodosio, que sí empezaron a destruir las estatuas antiguas, los lugares de culto. Lo que sí llegó a pasar es que obviamente para no destruir todo, habían ciertos templos que habían sido de templo, que si de Dionisio o lo que sea, se botaba todo lo que tenía antes y se consagraba a Dios, por decirlo así, ¿verdad? Porque el lugar, ellos no creían en destruir toda la arquitectura. Sí. Ellos incluso creían pues que uno podía bendecir. Es como decir que una casa, pues, vamos a decir que este espacio hubiese sido un centro espiritista, ¿verdad? No quiere decir que está manchado eternamente el espiritismo, ¿verdad? Si fuese uno a usarlo para el Señor, pues habría que ungirlo, ¿verdad? Por lo menos.
Sí. orar por él, ungirlo, sacar, ¿verdad?, cualquier presencia de aquí, pero el Señor es el que tiene poder sobre los espíritus, no ellos sobre él. Pero que es bueno entender eso, el Constantino como tal no fue que obligó a nadie a ser cristiano, todavía no era la religión del Estado, era solo tolerancia. Exacto. Ya más tarde entonces Con el- se proclamaba, incluso así todavía había cierta tolerancia, no era como que, o sea, no era que estaba completamente abolido la adoración a ídolos, pero se veía en mal gusto, ya Sí. para los años 400, 500, que a la misma vez fueron seguidos de la caída de Roma, que no, ya eso mismo, cuando la religión del Estado se convirtió en el cristianismo, duró bien poco, porque se cayó Roma y Sí. empezaron los bárbaros y lo que se quedó fue la iglesia como tal de esa época era la que, pero no tenía tanto poder político Sí. ya. Los papas llegaron más tarde, eso ya es. Más o menos, historia. exacto. Y todas esas cosas solapadas, como dice José Luis, eventualmente, una de las cosas que tú dijiste también es cierto sobre, no es que se prohibió lo que no fuera el cristianismo, sino que se dejó de perseguir, se permitió y se le dio el visto bueno, porque obviamente el ejemplo del emperador, ¿verdad? Hay personas que dicen sí, se convirtió a Cristo Constantino, hay unos que dicen que no, hay diferentes argumentos, ¿verdad? Pero a todas luces, ¿verdad? Se ve que hubo un cambio en la percepción y la apertura. También empezó, ¿verdad? Con todo y esto, y lo vemos también reflejado especialmente cuando vamos a la carta de Pérgamo, que empezó la mezcolanza esta entre un poquito de paganismo mezclado con cristianismo, y de ahí surgía toda esta costumbre de a veces añadirle a la doctrina de la Biblia, a la doctrina de la adoración a Cristo solamente. Eso empezó en aquellos tiempos, entonces a lo largo del tiempo se sigue permeando aún a nuestros tiempos. Por ejemplo, cuando vamos y le damos hasta el 1500 por allá, que vienen los españoles a conquistar acá América, pues llegaban, por ejemplo, a una aldea en Guatemala, como fuera, y en la aldea, pues, adoraban a Ixtatán, por ejemplo, una forma de una de estas serpientes aladas como las que tenían allá en México, Quetzalcóatl y todas aquellas cosas. Pues, decía, pues, vamos a predicarle a esta gente que adoran a la serpiente que vuela. Pues entonces, para lograr que ellos pudieran entender, pues entonces ellos decían que esa serpiente que vuela era una manifestación del poder de Dios. Y entonces a la serpiente que vuela le ponen un nombre de un santo que se inventaban del cristianismo. Entonces todo ese, por ejemplo, hay una ciudad que se llama San Mateo Ixtatlán. ¿Por qué San Mateo Ixtatlán? Si se llama Ixtatlán antes nada, porque ellos paralizaron la representación de los poderes de la supuesta serpiente esta con San Mateo. Vaya usted a ver qué poderes sobrenaturales mostró San Mateo de esta forma, ¿verdad? Pues ellos encuentran un paralelo para que las personas empezaran a creer en el cristianismo. Pero ¿qué cristianismo es ese donde tú empiezas a buscar paralelos que no son con las figuras bíblicas, ¿verdad? Y ahí, entonces todo eso comenzó mucho en ese tiempo también. La pregunta que hizo la hermanita Lucy sobre si entonces se empezó a salir de la influencia de los ídolos en algunos lugares mucho más que en otros, pero todos seguían a la misma vez. O sea, se le dio la opción a las personas de ahora no ser perseguidos por ser cristianos, en gran manera. Siempre habían sus excepciones, pero eso no quiere decir que el paganismo, ¿verdad?, se fue por completo. Yo sí argumento que muchas veces se mezcló el paganismo con el cristianismo y se formó un monstruo. Lo vamos a ver, ¿verdad?, lo vemos reflejado a través de la historia y a través de alguna de las cartas cuando vayamos, ¿verdad?, a la de Pérgamo. Lo de la adoración a María y todo esos paralelismos viene de mucho tiempo antes, porque usted puede ver un montón de semblanzas de religiones de misterio de antes, religiones babilónicas, religiones egipcias,
inclusive gran parte del culto a Astoret y todas estas cosas que ocurrían en Palestina, usted puede ver un poquito de todas esas cosas generalizado en todas las cualidades que el catolicismo le pone a María hoy día. ¿Okay? Reina del cielo, por ejemplo, esos mismos atributos se le daban a diferentes diosas, ¿verdad? Y representaciones. Eso es uno de los títulos de Artemisa, lo de reina del cielo, porque allá fue que cayó la estatua. Y todo este tipo de cosas. O sea, cuando crearon esta imagen de María y justificar la adoración a María, pues le atribuyen muchas de estas características, ¿verdad? No necesariamente de una sola, pero de diferentes diosas de la antigüedad como tal. Sí, lo que pasa, si tú vienes a ver, cuando es difícil decir cuándo es que se empieza a adorar a María, ellos le llaman venerar, pero básicamente es lo mismo, adorar. Eso no empezó en esos años 300 y pico, eso se tardó bastante tiempo más. Y fue surgiendo poco a poco hasta que se fue adoptando como parte del dogma, o sea, las cosas que son fundamentales de la Iglesia Católica. Y a lo largo del tiempo se fue cimentando más y más. Y cada vez que pasaba el tiempo le iban encontrando más verdades, decían ellos, acerca de María. Y la última de ellas es que en el 1950 se ratificó que María ascendió al cielo viva. O sea, como Jesús ascendió al cielo, pues también a María. Y entonces en el 1950 eso se ratificó. Antes de ello era la Inmaculada Concepción de María. ¿Verdad? Y ahí entonces la Inmaculada Concepción, estoy seguro alguno tuvo que haber estudiado en la Inmaculada en algún momento o cerca de ella. Entonces le pusieron ese nombre, ¿verdad? Muchas cosas, pues la Inmaculada, porque ese fue un evento tan importante que impactó supuestamente a muchas personas. Así que a lo largo del tiempo ese asunto de la deidad de María, pues se fue estableciendo. Eso es parte también de eso mismo, de la mezcla del paganismo con la verdad del cristianismo y formando pues, básicamente un paganismo nuevo, como usted viene a ver. ¿Okay? Bueno, vamos a avanzar aquí, mi hermanito querido, déjeme hacer solamente un resumen, ¿ok? Y para ser bien sabios con el tiempo y no cansarnos demasiado. Vamos a leer los versos como están aquí. Verso 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, empieza reconociendo lo que han hecho, lo que son. Pero tiene todavía algo que objetarle. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, caíste de amarme como yo te amo a ti. Y ahora has perdido la verdadera razón de cada creyente, de amar al Señor de corazón. Arrepiéntete y haz las primeras obras cuando tú me amabas. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Por qué? Porque dice candelero. Porque dice que la visión de Juan eran 7 candeleros. Eran 7, esas 7 iglesias que están ahí. O sea, pues si tú no te arrepientes, va a ser una iglesia menos. O sea, una congregación menos, por así decirlo. Es seria la cosa, ¿verdad? Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, y voy a ese detalle ya mismo, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Okay? Vamos a ir de manera breve, hermano, a este detalle. Palabra Éfeso, en griego quiere decir deseada. ¿Okay? Un punto bien importante también, pues tiene mucho simbolismo. ¿Ok? Esta iglesia es el objeto del amor de Cristo. Cristo la amaba, dio su vida por ella. Cristo esperaba eso mismo. Él espera eso mismo de nosotros, hermano. Amén. Amén. Tenemos que amar al Señor como Él nos amó a nosotros. ¿Dónde vemos eso? Si usted va a Efesios,
Pablo le escribe a los Efesios, ¿ok? Y les pone el ejemplo de el matrimonio. ¿Ok? Cómo el Señor nos ama, amén, es el paralelo del amor de Cristo por la iglesia. Amén. Importante, el amor de Cristo por la iglesia. Dice que el marido ama a la esposa, amén. Y también dice, y Cristo como marido de la iglesia se entregó a sí mismo por ella. Así que el amor de la iglesia hacia Cristo debe ser como el amor que Cristo, el esposo, le demostró a su esposa. Amén. Y no es casualidad entonces que ese tema Pablo le escribe a la misma carta a la iglesia que le está escribiendo el Señor Jesús aquí, en esta porción. ¿Ok? Así que a los Efesios, en la carta a los Efesios, ¿ok?, es que se les explicó claramente, ¿ok?, que la iglesia es la gloria de Cristo. Ese es el tema. ¿Okay? Estamos puestos, dice, para alabanza de su gloria. Eso es lo que usted ve todo en el capítulo 1 especialmente. ¿Para qué está puesta la iglesia? Para darle gloria a Dios. ¿Y cómo la iglesia le da gloria a Dios? Amando al Señor. ¿Cómo la esposa le da gloria a su esposo? Amando a su esposo. Tomando el rol de esposa que le toca. Amén. ¿Y cómo el esposo santifica a la esposa? Amándola también. Amén. Así que lo que está diciendo el Señor Jesús aquí en estos primeros versos, ¿verdad?, de este capítulo 2, es específicamente que ¿cómo será posible que la iglesia, que el Señor salvó, amándola, muriendo en la cruz por ella, ahora la iglesia no le ame a Él como Él le amó al principio? Lo cual nos dice a nosotros que es un peligro latente en la iglesia, en cada uno de los salvos, que nos fuéramos nosotros a distraer, ¿ok?, con la maldad del mundo, porque dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿ok?, porque pudiera haber tanta maldad y tanta contradicción. El mismo Señor lo decía, mirad, ¿verdad?, aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y tómelo como ejemplo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque pudiera uno decir, ay, esto es una lucha demasiado fuerte, yo no puedo con toda esta confusión, toda esta tentación y toda esta carnalidad que hay. Sí, usted puede, porque no es usted, es el Espíritu Santo. Amén. Y es importante que la iglesia se enfoque. Ese es el mensaje central de lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia, ¿okay?, a la iglesia de Éfeso especialmente, ¿ok? Una de las cosas grandes que el Señor le da por bueno a esta iglesia es que en ese periodo, por eso que decimos, esta iglesia representa el periodo apostólico y la otra, el comienzo de la segunda generación después de los apóstoles, porque dice, tú has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los falsos apóstoles. Oye, había muchos durante ese tiempo. Era bien de moda el que hubieran falsos líderes haciéndose pasar falsamente como que eran tal y tenían tal autoridad y tenían tal doctrina y todas estas cosas, ¿verdad? Porque había muchas cosas que aún no estaban escritas del todo, o si estaban escritas no habían llegado a las iglesias, ¿verdad? Porque eso era otra limitación que había. Y se aprovechaban. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo se da cuenta si alguien es un mentiroso? Pues porque si lo que dice no sucede, y si lo que dice yo no lo puedo validar con la escritura que sí yo tengo, pues entonces es un embuste, ¿me entiende? O sea que han sido fieles. Según de Corintios 11 también, Pablo habla de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Era algo que estaba sucediendo en los tiempos para allá, para los años 50 y pico, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, ¿ok? Así que cuando escribe Juan, básicamente casi 50 años después, 40 y pico, 50 años después, 30 y pico, 40 años después debo decir, pues era evidente que todo esto estaba sucediendo
todavía. ¿Ok? Así que mientras los apóstoles estaban vivos, había muchos que se querían hacer pasar por ellos también. Falsos apóstoles. Y hoy día, ¿hay falsos apóstoles también? No solamente eso, hay apóstolas también. Ya hay más creatividad. Qué poca vergüenza, ¿verdad? Ok. Esta iglesia supo ir contra de los falsos apóstoles. ¿Por qué? Con lo mismo que con la iglesia en Berea, ¿te acuerdas? Estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Porque todo lo que Pablo predicaba, ellos lo asignaban contra la palabra de Dios. ¿Ok? No se volvían locos. Está hablando algo que yo no. No, espérate. Vamos a hacerle caso al Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y vamos a la palabra a ver si lo que está diciendo es verdad o no. Y si es mentira, nosotros te lo vamos a decir. Y si es verdad también. ¿Sí? Ordenado. ¿Sí? Porque de esa forma Dios habla también. Así que ellos fueron en contra de esos falsos apóstoles. Otra cosa que también el Señor le alabó, ¿verdad? Es donde dice el verso 6, dice, tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Okay? Y se ha hablado mucho sobre los nicolaitas, como tal. De hecho, se menciona en unas cartas más adelante, aquí mismo en este grupo de cartas, como vamos a ver. ¿Okay? La raíz de la palabra nicolaita, ¿verdad? Viene de nicolaiton. Nicao es dominar. Y laiton es la gente. La palabra, los tenis que a lo mejor usted tiene, los Nike. ¿Ok? Tiene que esta misma raíz, victorioso. Entonces pone estos tenis, es victorioso. Más bien no es Nike, debe ser Nika, ¿verdad? Entonces, en el asunto de laiton, de ahí que viene la palabra laico. Dice, alguien es laico, o sea que no es una persona educada en la religión como tal, ¿verdad? Como tal. Una persona laica es una persona que trabaja en la iglesia, pero no necesariamente tiene un título, ¿verdad? Eclesiástico. Esto es una diferencia que se hacía en aquellos tiempos. Hoy día, este término laico, que usted viene a ver, pues laicos son todos los creyentes. Porque ¿quién tiene título aquí superior a simplemente ser una oveja de Cristo? Solamente los que a veces pueden tener algún tipo de pretensión, ¿verdad? Pero si vamos al sentido literal, laicos somos todos porque somos esclavos de Cristo, como tal. Bien, pero en un momento dado en la historia se hacía una diferencia entre los que eran ordenados en una iglesia versus los que no eran ordenados. Así que la palabra laiton quiere decir la gente. Nicolaiton, ¿verdad? En general quiere decir los que dominan sobre la gente, o sea, los que quieren gobernar sobre la gente. ¿Ok? Muy posiblemente a lo mismo que se refiere sobre los que son falsos apóstoles. ¿Qué querían los falsos apóstoles? Gobernar y dominar a la gente con su falsa doctrina, con su falsa enseñanza. Lo mismo que querían hacer los nicolaitas. En la carta a Pérgamo ellos vuelven y salen. ¿Ok? Por lo cual se dice que no necesariamente es que los nicolaitas eran un grupo, sino era más bien una tendencia o un espíritu o vamos a decir así, una peculiaridad que tenían aquellos que venían y querían engañar a la iglesia como tal. ¿Ok? Así que por eso le dice, mire, ustedes tienen algo bueno y es que no se han dejado engañar por estos que andan por ahí engañando a los demás. Pablo, un líder que no quería, no. Fíjate, no recuerdo así en la Biblia como tal. Sí, él tuvo una vez él reprendió a Pedro en una ocasión. Pero él en una ocasión él tuvo, ¿verdad? Con Himeneo, Alejandro, que no necesariamente es que eran líderes de iglesia, eran colaboradores de él, pero que ellos se tornaron a la falsa doctrina. Entonces dice que él los entregó a Satanás. O
Posiblemente se refiere a esos dos, Himeneo. Y Fileto. Ok, a menos que sea también quizá alguien que estaba en contra de él, evidentemente en la iglesia de Corinto. Había en la iglesia de Corinto, que no lo dice por nombre, pero por lo que dice la carta, usted ve que había una persona que estaba tratando de poner a los demás en contra de Pablo. Es posible que sea eso. No se dice el nombre, pero se entiende de que había alguien allí que estaba tratando de hacer esto. Lo más seguro, porque por eso fue que Pablo castigó a esos dos, Himeneo y Alejandro, por ejemplo, porque esos se apostataron de la fe y empezaron a predicar doctrina falsa. Dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, decía claramente. ¿Okay? Así que parte de ese asunto de Pablo desenmascarar los falsos profetas es lo mismo que estaba pasando aquí con los hermanitos de la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Ok, todo eso estaba bien, hasta que el Señor llega al punto neurálgico, que era que estábamos hablando ahorita. Entonces eso está bien, ir en contra. Aquí podemos venir e identificar la falsa doctrina y ser firme contra ella y no ceder y señalar el error y todo, eso está bien. Pero también es posible hacer eso y que nos pase lo mismo que le pasó a la iglesia de Éfeso, donde entonces no amamos al Señor de corazón como Él nos amó a nosotros. Amén. Importante. Filipenses 3, 8, 9 describe lo que es el primer amor. ¿Okay? Vamos a decir, ¿cuál es el primer amor? Primer amor, y suena bonito, y se predica mucho el primer amor, pero no se describe. Pero está descrito aquí en Filipenses 3, 8, 9, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, de Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No que Él va a ganar la salvación, sino que por amor de Cristo Él considera todas las otras cosas, en realidad no tienen importancia. Cuando usted viene a ver, en verdad. ¿Okay? Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es por las cosas que yo pudiera hacer, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, dejando todas las cosas y darle solamente la suprema importancia a nosotros servir al Señor. Amén. Amar al Señor de corazón, es lo que estaba describiendo Pablo aquí. ¿Ok? El primer amor. ¿Ok? Gálatas 2:20 nos da otra ventana más sobre lo que es el primer amor. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras nosotros tengamos claro ello, de que el Señor, y nosotros somos lo que somos porque, y le amamos a Él, como dice Juan, porque Él nos amó primero. Amén. Y tenemos que amar al Señor de corazón y no dejar que nuestro amor se enfríe con las cosas del mundo, con las distracciones del mundo. Inclusive, hay cosas que uno no necesariamente les llamaría del mundo, pero son artificios de la misma iglesia. O sea, nosotros no venimos aquí porque nosotros queremos que el video se proyecte lindo. Esto es un instrumento para nosotros enseñar la palabra. Nosotros no venimos aquí para que la música quede linda. Eso es un instrumento, eso es una forma para bendecir al Señor. Nosotros venimos aquí y dicen: ay, qué chévere, a mí me gusta aquí porque la iglesia quedó más linda ahora, más tan chévere, ¿verdad? Wow, qué nítida quedó. Esto son cosas artificiosas, hermano. La realidad es que la iglesia es la que Cristo compró con su sangre y nosotros hacemos ello y lo tenemos que verificar en nuestro corazón. ¿Por qué nosotros hicimos y arreglamos todo esto aquí? Porque amamos al Señor. Amén. Y queremos honrarle con todas las cosas. Amén. Ese es el móvil que hay en nuestro corazón. Tenemos que mantenernos siempre puros de esa forma. Que el móvil no sea... Lo pusimos lindo así para que la gente llegue. Aquellos que vendrían porque ahora quedó lindo así, no los queremos aquí. Déjalos por otro sitio. Que vengan aquí a convertirse a Cristo en lugar de admirar lo lindo, ¿yo? Muchachos, ¿sabes lo que es? Eso sería algo terrible. Amén. Eso es lo que estaba ilustrándole y señalándole aquí. Uno se ríe por no llorar, pero hay muchas personas que lo que andan detrás es de lo que se ve y de lo que se oye y cuántas cosas.
no del Señor, sino a esas cosas de por encimita nada más. Amén. Así que, hermanito, la advertencia. O sea, hay cosas buenas, pero hay algo esencial que han dejado. Han dejado de amarme como yo les amo a ustedes. Eso como que opacaba todo lo otro, ¿verdad? Y por eso le hace esta advertencia. ¿Okay? Verso 5. Primero, recuerda de dónde has caído. O sea, hubo un momento que tú me amabas, pero ya no me amas. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepiéntete. La palabra arrepentirse es metaneo. Deja de pensar que no hay razón para amarme. Amén. Cambia tu corazón. Toma la decisión de amarme. Es una decisión, por eso decimos, el amor no es un sentir warm and fuzzy. Como dicen, es como que me siento así cálido, me siento tan bien. No, el amor es una decisión, hermano. Cristo decidió morir por nosotros y mostró su amor. El amor se muestra. El amor no se siente necesariamente. Y no podemos esperar que hasta que yo no sienta el amor no me muevo. Amén. Nuestro compromiso con el Señor va mucho más allá de lo que usted sienta. Es una realidad. Por eso dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando tú me amabas, la prioridad que dice Pablo que él tenía por Cristo. Dice, yo quiero servir al Señor por sobre todas las cosas. ¿Okay? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Okay? Dice, si no haces esto, si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Acuérdate, está hablando de una iglesia, un grupo, un colectivo. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Acuérdate que aquí no está hablando a una persona específica, está hablando a unos sentires y unos moveres erróneos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Okay? Y dentro de ese su dicho cuerpo de Cristo, de esa congregación de Cristo, que son iglesias, congregaciones de Cristo, hay muchos que pudieran ser no de Cristo, y hay algunos que pudieran ser de Cristo fervientes y otros de Cristo que no están tan fervientes como pasa aquí. Por eso que esa advertencia hay que tomarla desde ese punto de vista. No quiere decir que ahora, antes estaba salvo, ahora te janqué y te boté y te perdiste. Claro que no está hablando a personas en individuales, está hablando a colectivo dentro de la iglesia como tal. Y el verso 7 tiene una advertencia más. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. O sea, que el Señor Jesús decía esto mismo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oír la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Pues que es el mismo Señor que está hablando aquí. Dice, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Como quien dice, a esto sí que hay que atender, ¿verdad? Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora bien, ¿que venciere qué cosa? Pues cada una de estas cosas mundanas que hay. La iglesia está puesta para ser vencedora. La iglesia no está puesta para ser derrotada, porque la iglesia dice que el Señor la va a tomar para casarse con ella en la boda del Cordero, por lo tanto es victoriosa. Por lo tanto quiere decir que si la iglesia había caído en algún defecto, por el poder de Dios se puede subsanar y se puede santificar. Así que todas las cosas que menciona aquí, y va a mencionar en las otras cartas, hermano, por medio del poder de Dios y de la decisión que cada iglesia de ella tomara, se podía resolver. Caer del primer amor, se podía resolver. Le dijo, mira de dónde caíste y arrepiéntete. O sea que había que arrepentirse primero, había que reconocer que estaba hecho mal y que había que arrepentirse. El Señor lo dice claramente. Y usted lo ve en las otras cartas también. El Señor no deja todo así como fluff. Le dice claramente las cosas que hay que hacer. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermanitos, resumimos hasta aquí. ¿Ok? Pero fíjense la promesa. Le voy a dar a comer del árbol de la vida. ¿Ok? Fíjense, el pecador, Génesis 3. ¿Ok? Él dijo, ya por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, pecaron. Y entonces el árbol de la vida fue escondido de ellos.
ya no podrían comer del árbol de la vida. Eso es lo que quería decir. Ciertamente, cuando pecares morirás. Pues ya no iba a tener acceso a la vida eterna por el pecado. Esto es lo que está, lo vemos de una manera simbólica, literal también, pero es lo que ocurrió allá en el huerto de Edén. ¿Okay? Pero cuando venimos a Cristo, todo eso se revierte, ¿verdad? Y ahora podemos tener la vida eterna nuevamente. Amén. Pero eso que es importante. Entonces, el cumplimiento de esa promesa, le daré, como dice ahí, a comer del árbol de la vida. Si estaba al capítulo 22. ¿Ok? Dice, verso 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Esta es la ciudad eterna, la nueva Jerusalén, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El mismo que mencioné aquí. El mismo que estaba allá en el huerto de Edén. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Así que esa es la bendición del Señor. Literalmente. Dice, para comer del árbol de la vida, pues hay que estar en la Nueva Jerusalén primero. Hay que estar donde está el árbol. O sea, que lo que le está diciendo es, mira, te estoy llamando para que sea un verdadero hijo mío, una verdadera hija mía. ¿Ven? Para que evidencies que tú eres iglesia porque tú me amas de la misma forma que yo te amo a ti. Porque la iglesia que yo compré con mi sangre es la que va a estar en la eternidad allá, en la presencia mía, y va a gozar de todas mis bendiciones por la eternidad. Así que todo esto que habla aquí, hermano, especialmente este capítulo, principio del capítulo 2, habla a la iglesia de hoy también. ¿Okay? Podemos distraernos con muchas cosas. El Señor no quiere que nos distraigamos de amarle por sobre todas las cosas a Él. Amén. Lo dejamos aquí, hermano. Cuando tengamos la próxima ocasión vamos a ir creando un itinerario, ¿verdad? Porque vamos a seguir con otra serie de estudios de los libertadores, pero no queremos perder de vista esto. Y lo vamos a enunciar con tiempo para que usted pueda ir a repasar el material. ¿Ok? La próxima ocasión vamos a hablar sobre Esmirna, amén. La iglesia que sufre, versos 8 en adelante. Amén. De hecho, hay muchas iglesias por aquí, dice iglesia Esmirna. Hay unas iglesias que se llaman Pérgamo. ¿Ok? Yo no le pondría Pérgamo de nombre a una iglesia, por lo que usted va a ver, ¿verdad? Cuando vayamos a ella. Filadelfia, yo lo puedo entender, le pongan Filadelfia. Pero yo no le pondría la Odisea tampoco, a ninguna iglesia. El hombre, Iglesia de Cristo, la Odiseana. Estaría bien fuerte eso. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Cuando lleguemos allá, hermanitos queridos. Bueno, hermano.